¿Sí? Les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos y vamos a continuar, chicos, ¿sí? Primero, chicos, quiero seguir con la partecita de ambiente de ayer. Quiero que quede redondeado el esquema, chicos, que quede terminado. Para luego también había un puntito que había quedado en la guía para llegar a hacer y que quede, chicos, hecho bien al realizarlo, ¿sí? Vamos entonces a la partecita de ambiente, chicos, ¿sí? Ahora sí te cuento, a la tarde vamos a agarrar la unidad 9 y vamos a agarrar los temas que por allí hay que presentar en cada uno de los ítems. Entonces, vamos a ir viendo ese pedacito del tema, ¿no? Chicos, del principio, e ir haciendo. Por ejemplo, chicos, en unidad, ustedes tienen para ver la parte de vacunas, ¿viste? Entonces, primero es para que hagamos la actividad y luego sí vamos completando la parte del tema, ¿sí? Pero que hagamos la actividad sabiendo de qué se trata y así con cada uno de ellos, ¿sí? Si da el tiempito, chicos, empiezo ahora con uno de ellos, ¿sí? Entonces ahora en esta unidad 8, en la parte de ambiente, entonces estábamos con todo lo que tiene que ver, chicos, con el metabolismo de los xenobióticos. Y en este metabolismo de los xenobióticos, ¿te acordás de que el metabolismo de los xenobióticos, te acordás, chicos, de que estaban organizados en fases, chicos, ¿sí? Entonces, tenemos a la fase 1, que fue la que completamos ayer, chicos, ¿sí? Solo que en esa fase 1, ¿te acordás que yo te decía de que queda, ahora lo vamos a mencionar, queda el mecanismo de acción de cómo se produce entonces, chicos, la reacción y la catálisis de, ¿te acuerdas que la primera era una oxidación y luego la segunda era conjugación? En esa primera, ¿te acuerdas que ayer decíamos, chicos, entonces que entraba, mira, algo así? ¿Te acuerdas que teníamos la estructura de esta manera y chicos, llegar a ser el citocromo, pero todo en su conjunto, llegar a ser aquellos que producen la reacción de oxidación, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene? Que esta molécula lo que hace es agarrar los protones, que esta lo que facilita es que los electrones vayan pasando. Ahora, la reacción central, ¿te acuerdas del P450 qué es? La reacción central es una oxidación y la oxidación, chicos, es una reacción muy favorable, muy, vamos a llamarle violenta, que da la energía suficiente para, viste que en este entra el tóxico, chicos, ¿sí? Para que el tóxico luego le entre un oxígeno, ¿sí? Entonces, gracias a las reacciones redox, tienen la suficiente fuerza para realizar esto, chicos, ¿sí? Ahora, en esto de cuando se agrega este oxígeno, chicos, y acá hay una onda de electrones, el que actúa aquí como como sitio de catálisis, viste que llegará a ser el M con su hierro. Y entonces, chicos, allí es donde entra el electrón, donde se realiza la reacción, chicos, de catálisis, para que el oxígeno, ¿te acuerdas que entraba un oxígeno de afuera? Entre allí, chicos, ¿sí? Entonces, una reacción muy particular, ¿sí? Entonces, viste de que en una de las preguntitas es ¿cuál es el sitio activo? Entonces, el sitio activo llegará a ser el grupo M con el hierro, chicos, en este caso, aquí estaría el citocromo P450, ¿sí? Acuérdate que él que necesita al B5 y necesita a esta enzima para que agarre los hidrógenos, chicos, ¿sí? Así que es todo como una maquinaria que va actuando en conjunto, ¿sí? Y de todos estos, es la proteína, chicos, es la proteína CIP, que te acuerdas que la tenemos dividida en familias, subfamilias y número de genes, ¿sí? Entonces, de ahí que tenía tantos letras, números y demás hierbas, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora lo que vamos a ver es este mecanismo de acción que ocurre allí adentro, ¿sí? Entonces, ahora colocamos allí, entonces, todavía estamos acá en esta fase 1, ¿sí? Entonces, lo que, para redondear aquí, entonces, mecanismo de acción, y en este mecanismo de acción, chicos, entonces, en P450, ¿sí? Entonces, en P450, ¿sí? Entonces, chicos, el mecanismo de acción que vamos a describir es el que ocurre acá adentro. Y recordate a mirarla, la citocromo P450 necesita de las otras que le dan esa reacción que nosotros llamamos exergónica favorable, chicos, ¿sí?
Bien, entonces nos mandamos con el mecanismo de acción. Sí, acá nada más voy a colocar, ocurre siguiendo las siguientes etapas. Siguiendo las siguientes etapas. Bien, entonces de las etapas que llegaran a seguir, entonces la primerita, chicos, el libro lo hace en círculos y chicos, hay dos maneras de proponerlo. Proponen uno que, chicos, que dentro de todo bastante bien se llegara a entender. Tiene su historia, está de manera circular, chicos, ¿sí? Entonces, yo voy a ocupar a este donde entra el xenobiótico. El xenobiótico acá lo ponen con una R para decir que es una cadena carbonada, chicos, ¿sí? Entonces voy a hacer coincidir para tenerlo a este de referencia, ¿sí? Entonces, el que entra llegará a ser el xenobiótico, chicos, ¿sí? Entonces, ahora después vamos a colocar ese ingreso, ¿sí? Cuando ingresa, entonces, viste que tenemos al P450, que lo vamos a hacer medio parecido, entonces a esto, ¿sí? Del cual, chicos, cuando lo recibe, acá el hierro está como hierro más 3. Entonces, recordate que el hierro se encuentra en el M, no se encuentra suelto, no está como hierro centro, hierro azufrado, no, el hierro está dentro del M, chicos, ¿sí? Por eso el sitio activo es el hierro del M, chicos, ¿sí? Pero ahora no voy a poner eso, ¿sí? Acordate que nosotros habíamos colocado ayer que era el hierro dentro del M, ¿sí? Entonces recibe, en este caso lo voy a colocar de negruli para que se lo vea un poquito diferente, ¿sí? Entonces recibe, en este caso, al tóxico, chicos, ¿sí? Ahora, cuando lo recibe, lo que hacen, chicos, mira, es el electrón que va a participar en esta reacción, ¿sí? Entonces, acá lo voy a poner de verdecito, chicos, ¿sí? Entonces, siento que el electrón lo ponía rojito, ¿sí? Entonces, acá lo que entra es el electrón pasado por el citocromo P450, chicos, ¿sí? Entonces, al entrar el electrón, este tiene carga negativa, se une con el hierro, chicos, y al unirse con el hierro, entonces el hierro queda como hierro más 2. Chicos, y aún así, acá tenemos al RH que ya se encuentra entonces en el sitio activo, solo que no ha generado la reacción completa. Entra el electrón y mira ahora, lo que va a entrar es el oxígeno, chicos, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que se quiere obtener? Se quiere lograr que el oxígeno que entre acá adentro, chicos, ¿sí? Entonces, en estas etapas, acá dice que entra el oxígeno, chicos, ¿sí? Un detallito en cada uno de estos. Entonces, acá sí voy a indicar que los electrones se dirigen entonces hacia P450. Entonces ahí tenemos a los electrones dirigiéndose hasta allí. Entonces, chicos, entonces el hierro más 3 aquí chicos pasa a hierro más 2. Esto que decimos que hierro más 3 pasa a hierro más 2. Entonces, chicos, el hierro es el que se reduce para que luego se produzca con la entrada del oxígeno una posterior oxidación, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí, aquí voy a colocar el oxígeno ingresa y se enlaza. Entonces el hierro, chicos, ingresa y se enlaza con la P450, chicos, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a tener ahora a la P450 que llegara a tener su hierro más 2. Chicos, que llegara a tener, viste que el RH, lo voy a hacer, chicos, acá medio al costadito, y el oxígeno entra. El oxígeno que entra sí hace un enlace particular, chicos, donde a través de uno de sus electrones genera aquí el enlace y el oxígeno que tiene doble enlace queda pegado, ¿sí? Entonces queda enlazado, ¿sí? Esto, y acá lo que hacen es proponer, chicos, esta acción. Los electrones vienen de a dos a la vez y entran dos protones. ¿Te acordás, chicos, de que estos van entrando por dos electrones? Entonces ahora hace la entrada del segundo electrón, chicos, ¿sí? Entonces acá
entra, lo pongo acá, entra el segundo electrón y este electrón, chicos, lo que permite es que al entrar el mismo haya chicos, un cambio, un corte en este enlace. Pero lo hago y entonces aquí se llegará a ver, chicos, ¿sí? Entonces lo llegáramos a tener, lo hago más abiertito a esto para que dé la cabida. Este es el RH que queda aquí unido. Acá, chicos, el oxígeno queda así. Acá queda con un enlace y este queda con carga negativa, chicos, ¿sí? Lo que significa es que este enlace se cortó y ese electrón viene acá arriba. Este es altamente reactivo. Este, chicos, tiene la estructura de un peróxido, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, a un detallito. Cuando entra el segundo electrón, chicos, acá se produce de este hierro más 2, entonces hay otra reacción redox, entonces pasa a hierro más 3. Entonces acá, chicos, se oxida, se oxida el hierro más 2. Acá, chicos, pasa a hierro, lo voy a colocar todo en negruli para que quede todo igual, chicos, ¿sí? De hierro más 2 a hierro más 3. Chicos, esa es una de las características. Y luego se forma ion peróxido, ion peróxido. Y eso es lo que le ocurrió, chicos, entonces a esto, ¿sí? Esta estructurita, entonces, es lo que se denomina peróxido. Inclusive a veces dicen que es una estructura de superóxido, pero no lo llegará a ser, es un peróxido, chicos, ¿sí? El peróxido, ¿qué característica tiene? Altamente reactivo, chicos, ¿sí? Bien, entonces, ahora le toca la entrada a los hidrógenos, chicos, ¿sí? Entonces, con este, voy a hacer un poquitito aquí más larguito, entonces hacen su entrada, ahora, chicos, los hidrógenos, entonces entran dos hidrógenos transportados por el NADPH más alto, ¿sí? Al entrar en los dos protones, entonces acá se va a producir una primera reacción donde este oxígeno reactivo sale, se combina con los hidrógenos y se forma la molécula de agua, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, ahí lo que se forma es, entonces, hidrógeno 2 agua. ¿Te acuerdas que era la reacción que nosotros, chicos, hacíamos, ¿sí? Luego de esto llegáramos a tener, se mantiene con el hierro más 3, se mantiene con el RH que queda todavía en el sitio activo, solo que ahora, chicos, vamos a tener al oxígeno. Y el oxígeno ese solito que quedó acá hace un doble enlace y al hacer ese doble enlace adquiere reactividad, chicos, y acá sí ya empiezo a hacer como una línea de puntos, ¿sí? Entonces este oxígeno ahora se va a meter, ahora sí hay reactividad para que ese oxígeno se pueda incorporar, chicos, ¿sí? Entonces, lo que llegara a ocurrir, chicos, es que este oxígeno se llegara aquí a incorporar, entonces allí llegáramos a tenerlo aquí y aquí. Entonces, ese oxígeno se va a incorporar aquí, chicos. Esto permite entonces que se llegara a generar lo que se quería. Este queda con hierro más 3 y una vez formado el mismo, chicos, este se libera. Entonces ahora, una vez formado, aquí voy a colocar, entonces se libera ROH. Entonces, chicos, se cumple el ciclo completo en el cual, chicos, llegará a ocurrir la reacción. Si voy a colocar acá que el otro oxígeno, acá me olvidé de este, chicos, ¿sí? Entonces, un oxígeno, entonces se une con los protones y forman agua. Y forman agua. Ese es por un lado. Y ahora el otro oxígeno se une entonces con se une, chicos, con el xenobiótico. Xenobiótico. Y cuando se une con el xenobiótico, se suelta de la P450, chicos, ¿sí?
Y la P450, una vez que está allí, queda vacía, chicos, ¿sí? Entonces, de acá, la P450 vuelve a quedar, entonces, vacía con hierro más 3, preparada para la entrada y hacer de nuevo el ciclo, ¿sí? Entonces, chicos, a este inicial lo voy a colocar como que llegara a ser el seno biótico y este llegará a ser, chicos, el que nosotros decíamos ayer como producto primario, chicos, ¿sí? Es el primer producto que sale. ¿Qué características tiene este? Le bajó la toxicidad y le aumentó la solubilidad, chicos, ¿sí? Entonces, en este producto primario, recordarte de que llegará a tener aquí, le bajó la toxicidad. La verdad que había, chicos, había ejemplos en los cuales esto, como había ejemplos que esto no ocurría, pero en su gran mayoría, este llegará a ser el mecanismo, ¿sí? No creo, chicos, sí, pero nunca digo no creo, ¿sabes? Pero este sí es menos probable. Los mecanismos estos de cómo llegaran a actuar, cuando tenían esto presencial, ahí sí te digo, chicos, sí, ahí sí te puedes llegar a decir, a ver, explique y demás, y con el dibujito es más fácil que llegar a hablar, y cuando vos tenés el dibujito en la cabeza es más fácil, ¿sí? Pero ahora en la presencialidad es más raro, ¿sí? Solamente, chicos, recordate que se forma en el medio un ion peróxido. Esa es una preguntable teoría. El otro preguntable, ¿cómo inicia el hierro? ¿Viste que uno está acostumbrado en la hemoglobina que el hierro está como hierro más 2? En el citocromo P450, cuando está el cohete, está como hierro más 3. Así empieza, ¿viste? Luego pasa a más 2 y luego vuelve a reciclarse como hierro más 3. Ese sí, también sería, chicos, preguntable, ¿sí? Luego el mecanismo en sí, inclusive hasta ahora siguen las polémicas de si realmente el mecanismo es de esta manera, ¿sí? Bien, chicos, eso es por un lado. Luego, ahora sí colocamos, chicos, en una segunda flechita, entonces la fase 2, y sería como título grande. La verdad es que todo lo que dimos ayer fue fase 1. La fase 2 cortita. La verdad que era la fase 2 conjugación. Se le unen moléculas para darle solubilidad a la molécula, ¿sí? Entonces, chicos, todas estas fases, recordad que corresponden al laburo del P450 e inclusive de MOF, ¿te acuerdas que era la otra alternativa para hacer la fase 1? Pero la fase 2 es común a todo el mundo. Salió este, mirad, salió este con menos toxicidad. Ahora hay que unirle algo para que adquiera solubilidad y se lo pueda eliminar, chicos, ¿sí? Entonces ahora vamos con esa fase 2 que inicia con esta molécula, chicos, ¿sí? Entonces, allí vamos entonces a hablar de la misma, ¿sí? Vamos por aquí, vamos por aquí. Entonces, chicos, vamos a esa en fase 2, ¿sí? Entonces, fase 2, chicos, llamada de, y pongo en mayúscula, conjugación o biosíntesis. Biosíntesis. En esta reacción, entonces, chicos, que llegáramos a ir hacia la conjugación o biosíntesis, entonces, aquí vamos, ¿qué es lo que llegará a ocurrir? ¿Sí? Entonces, la reacción general es la siguiente. La reacción general es la siguiente, ¿sí? Bien, entonces, dentro de la reacción general de la misma, entonces, ¿te acuerdas cómo habíamos que terminamos con el ROH? Entonces llegáramos a tener al producto primario, chicos, ¿sí? ¿Siempre va OH? No, puede ir nitrógeno también, chicos, ¿sí? Entonces puede ser oxígeno, nitrógeno, pero acá ponemos lo más común, ¿sí? Entonces, este es lo que llegará a ser el producto primario, el que venía de la fase 1, chicos, ¿sí? Entonces, si querés con un lapicito negro de este lado, entonces saber de qué el RH, entonces a través de una serie de reacciones, llegar a ser el seno biótico. Chicos, ¿cuáles serían las reacciones? La que estuvimos diciendo, ¿sí? Entró el oxígeno, entró el hidrógeno, entraron los electrones, se transforma en el producto primario y ahora en esta, entonces lo que se agrega es alguna molécula al cual la llaman ligando, chicos, ¿sí? Entonces lo voy a colocar de rojito.
entonces se agrega un ligando, y ese ligando llegará a ser una molécula, un ligando, chicos, conjugado. Entonces se va a transformar. Ahora sí lo pongo de manera general, chicos, a esto. Sobre el R, entonces se va a unir el ligando conjugado y se va a transformar en lo que nosotros mencionamos como producto secundario, y este producto secundario, entonces, chicos, tiene alta hidrosolubilidad. Entonces, de esta alta hidrosolubilidad, entonces es fácil su excreción. Chicos, excreción se llama cuando ponele del riñón va hasta la vejiga, y cuando de la vejiga, chicos, vamos al baño y sale la orina, eso es eliminación. Excreción es cuando salió de sangre, chicos, ¿sí? Es fácil su excreción, y posterior eliminación. Cuando decís la palabra eliminación, está fuera, chicos, ¿sí? Bien, entonces aquí continuando con esto. Lo que tiene, por decirte, así como que tiene unas hojitas y demás, ¿cuántas hojitas? Una, chicos, dos, porque tiene allí una página diferente, es quiénes son los ligandos, chicos, ¿sí? Entonces allí viene las características que los llegan a diferenciar, ¿sí? Entonces, chicos, de estos ligandos, entonces acá voy a colocar tipos. Entonces, chicos, de los tipos de ligandos, hay ligandos que son muy reactivos, chicos, ¿sí? Entonces, acá, dentro de estos, están ligandos que llegaran a ser muy reactivos, chicos, ¿sí? Entonces, no necesitan que el producto primario sea reactivo porque ellos tienen la suficiente reactividad. Esos son los más comunes. Éramos el que, chicos, habíamos nombrado ayer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ácido glucurónico llegar a ser tipo muy reactivo, entonces agarra un producto primario, chup, reacciona, chicos, ¿sí? Los grupos sulfatos, que también lo nombramos ayer, sulfatos, entonces también son muy reactivos al momento de actuar. Antes de, chicos, indicar un poquito más de ellos, de estos que llegaran entonces a ser reactivos, sí o sí, acá se va a necesitar, chicos, en estas reacciones, se va a necesitar, mira, para que el ligando llegue acá, se necesitan enzimas, y las enzimas, en su gran mayoría, llegarán a ser transferasas, y tienen unos nombres particulares las transferasas, chicos, ¿sí? Entonces, acá sí voy a colocar la enzima que cataliza esto, entonces son transferasas. Ahora, dependiendo de cuál fuera, chicos, el grupo que llegara a transferirse, es el nombre de la transferasa, ¿sí? Mira, para que se transfiera el ácido glucurónico, el conjunto de las enzimas, entonces acá, sí voy aquí a colocar esto, entonces aquí, catalizado, entonces por la enzima, entonces catalizado por la enzima tiene siglas, chicos, ¿sí? U, entonces unidad acá, U, que la T, chicos, es de transferasa, y el nombre genérico, chicos, es UDP, glucosil, entonces acá, chicos, esta es UDP, y acá glucosil transferasa. Chicos, ¿y por qué dice glu y no dice gli? Porque el ácido es glucurónico de la glucosa, no es de otro, ¿sí? Entonces, también que diga glu y no diga gli, ¿sí? Entonces, ahí llegáramos a tener a la misma, ¿sí? De las cuales a veces transfiere, chicos, al R, a veces a un oxígeno, a veces a un grupo amino. Por eso que estas transferasas luego se las vuelve a clasificar, chicos, ¿sí? Entonces, de estas hay subtipos, chicos, ¿sí? Entonces, de estas tenemos subtipos dependiendo a dónde va a transferir. Entonces, están las que son A1, A2, entonces van teniendo diferentes denominaciones
chicos, en cuanto a las características que llegaran a ver, sino 1A, 1B, en realidad acá, chicos, es 1A, 1A, acá 2A, entonces en cuanto a las características que llegaron a ver, y aquí otras. Entonces, esa es la enzima. Ahora, si fuera sulfatos, chicos, la característica que va a tener también es una transferasa, y en este caso la enzima se llama sulfotransferasa, ¿sí? Entonces acá este va a ser catalizado, entonces por enzima, pero en este caso la enzima también tiene unas siglas, chicos, ¿sí? Entonces sul-T, entonces acá es sul-T, y en este caso, entonces la denominación de la misma llegará a ser sulfotransferasa, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener sulfotransferasas, Y chicos, estas sulfotransferasas también hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás, ¿sí? De las cuales entonces me interesa que sepamos, así, esta es la principal, o sea, el nombre genérico, sulfotransferasa. Esta es para que sepamos que hay subtipos, chicos, ¿sí? De los subtipos, entonces también de esta, chicos, hay como sub 1, 2 y otros, chicos, ¿sí? Entonces, que van a diferenciarse, chicos, porque no todos los productos primarios, no todas las drogas son iguales, chicos, son un tocazo, desde los ambientales tóxicos hasta los medicamentos. Imagínate la cantidad de medicamentos que hay. Entonces, lo que va a conjugar, el ligando conjugado, que va a ser el ácido glucurónico, el sulfato, se une a diferentes grupos. Entonces, recordate, estos llegaron a ser sus conjugados. Este es cuando el ligando es, entonces, chicos, reactivo, ¿sí? Ahora, hay veces que esto se realiza, pero el ligando no es muy reactivo, ¿sí? ¿Y cuándo va a actuar con ligandos no reactivos? Cuando el reactivo es el producto primario, ¿sí? Entonces, acá, chicos, estos son los más importantes, si no olviden nombrar, y aquí hay otros para llegar a mencionar, chicos, ¿sí? Y de esos otros tenés los grupos metilos, acetilos, acá en grupos metilos, grupos acetilos, entonces, chicos, en forma general. Y ahora vamos a los ligandos, a modo de ejemplo, los ligandos, entonces, chicos, no reactivos. Los ligandos no reactivos, si ellos no son reactivos, se tienen que unir con un producto primario que sí lo fuera, chicos, ¿sí? Entonces, primero, el ligando no reactivo, aquí, entonces, se une, entonces, con ROH, o sea, de este, que llegara a ser el producto primario, este tiene que ser reactivo, si no, no van a reaccionar, chicos, ¿sí? Entonces, los ligandos no reactivos, lo que me interesa son los ejemplos, porque sí vi de tanto en tanto, chicos, ¿sí? Algunos son péptidos, y hay uno muy particular que se llama glutatión. Entonces, chicos, estos subrayados serían entonces los ligandos conjugados que realizan su función, ¿sí? Entonces, chicos, la reacción de conjugación, como también se llama de biosíntesis, y lo que hace es, lo que ya está borrado, hace de transformarse en un producto secundario de alta hidrosolubilidad para eliminar. Chao. Ahora, el ligando conjugado que puede ser reactivo o no reactivo. ¿Cuáles son los reactivos? Que son los más comunes, chicos, ¿sí? Ácido glucurónico, grupos sulfatos. Recordate la enzima que cataliza esta reacción, que eran transferasas, chicos, ¿sí? Y luego tenemos los ligandos no reactivos, como péptidos, glutatión. Acá también, chicos, participan transferasas, no las describe el apunte, así que con el hecho de nombrar estamos bien, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí tenemos ese PDF, ¿sí? Quería hacer una entradita a otro de los PDFs, chicos, que habla justamente de los pesticidas, para luego entonces mencionar lo que llegaran a preguntar en el, chicos, lo que llegan a preguntar en la actividad, ¿sí? Entonces, recordate en esta unidad, ¿qué llegáramos, entonces, qué es lo que llegáramos a ver? Entonces, el metabolismo de los xenobióticos.
Ahora, ¿qué nos queda, chicos? Uno que es de toxicología. Entonces dimos este. Ahora me voy a este de plaguicidas, chicos, ¿sí? Entonces, ahora voy a ese PDF que habla de plaguicidas, ¿sí? Entonces, vamos a un PDFcito, entonces, que corresponde a plaguicidas, ¿sí? Bien, entonces allí vamos a los PDF y dentro del PDF coloco, chicos, el título del mismo, daño celular y genético. Entonces, daño celular y genético. Este, sobre todo, chicos, el daño celular y genético, chicos, y este, sí, pongo en cortito, chicos, sí, por plaguicidas, por plaguicidas. El nombre es más largo, chicos, dice daño celular y genético, como determinantes de la toxicidad de los plaguicidas, ¿sí? Chicos, los autores de estos llegaron a ser Duval, chicos, y el otro es con B corta, Valbuena con B corta, chicos, ¿sí? Entonces, como que cuesta hasta escribirlo, chicos, ¿sí? Pero es la primera con B corta, ¿sí? Valbuena, son los autores, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá te dice de qué características tienen los plaguicidas y cómo se los llegan a clasificar. Entonces, vamos hacia ellos, chicos, ¿sí? Bien, allí, allí y allí. Entonces, chicos, aquí vamos con los plaguicidas. Entonces, acá está escrita la palabra. Entonces, vamos con ellos, chicos, ¿sí? Entonces, primero, estos son sustancias químicas. Estas sustancias químicas tienen la particularidad, chicos, de poder llegar a ser naturales, artificiales. Chicos, las que son naturales, vamos a llamarlas artificiales sintéticas, chicos, ¿sí? Porque son las que el hombre las llega a sintetizar a propósito. Naturales y sintéticas, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué destino tiene? Y realmente eliminar plagas, ¿sí? Entonces, función, entonces, eliminar plagas. Ahora, cuando decís plagas, las plagas entonces, recordar de que pueden llegar a ser insectos, entonces acá llegamos a tener insecticidas. Chicos, viste que el nombre es genérico, entonces es plaguicidas, pero dependiendo de lo que llegar a eliminar va a ser la denominación, chicos, ¿sí? Acaricida, el acaricida, entonces lo que hace es matar ácaros, chicos, ¿sí? Si por ahí no me llegara a acordar, recordate de acá. Entonces, uno mata insectos, el otro mata ácaros, chicos, ¿sí? Entonces, luego, chicos, acá mata moluscos, moluscocida. Entonces, chicos, lo que hace es matar moluscos, entonces que llegaran a ser unos sobre todo en las plantas, chicos, como unos gusanitos muy pequeños, ¿sí? Si decís rodenticida, chicos, este llegará a matar, acá parece que no dice nada, roedores, este mata ratas, chicos, ¿sí? Y así, chicos, mirad lo que nos pongo, bactericida, ese sí, viste que nada, herbicida, hierbas, que justamente hay bastante de los herbicidas, chicos, utilizados. Y acá pongo otros. Entonces, chicos, los otros, si decimos fungicida, mata hongos, bactericidas, mata bacterias y así otros tantos, chicos, ¿sí? Ahora, chicos, estos utilizados de manera sintética, entonces dañan también, aparte de dañar la plaga, dañan también al ambiente, ¿sí? Entonces, hacia ese lado va el apunte, chicos, ¿sí? Vamos ahora a la clasificación que se le otorga a los plaguicidas. Chicos, de manera, viste que estaba la clasificación de acuerdo a la IARC. Y la IARC, chicos, ¿te acordás que era la Asociación Internacional para clasificarlo según la potencia para generar cáncer, chicos, ¿sí? Entonces, la mayoría de los plaguicidas, si es aquí en la clasificación, la mayoría son, y ahí chicos, dentro de las clases,
consideradas, chicos, son no clases, sino de grupo 2A. Entonces son del grupo 2A. Entonces son del grupo 2A. Y al decir grupo 2A, probablemente cancerígenos, chicos, ¿sí? Entonces acá son los probablemente cancerígenos, chicos, ¿sí? Entonces, eso es en su mayoría, la mayoría de quién, de los plaguicidas, chicos, ¿sí? La mayoría de los genéricos, como el título. Entonces, la mayoría de plaguicidas. Luego, chicos, hay plaguicidas más feitos y otros un poquito más bondadosos, chicos, ¿sí? Entonces, esto con respecto a la clasificación. La otra, chicos, ¿cuál es la principal vía de entrada? Entonces, vías de entrada. Recordate, chicos, si es un plaguicida, ¿quién lo llegara a utilizar? Aquel que desparrama la sustancia, entonces tiene que ver con los que cultivan, con los que siembran y demás. Así que la entrada principal es la piel, chicos, aunque estén protegidos. Luego, como se aeroliza la parte respiratoria y por accidente de manera oral, chicos, porque se ha contaminado el agua, ¿sí? Entonces, las principales vías de entrada, entonces, chicos, llegan a ser dérmica, entonces a través de la piel, respiratoria, y luego, chicos, la tercera, oral, y chicos, todas estas es por exposición ambiental, ¿sí? Entonces, recordate oral, principalmente acá, chicos, entonces, principalmente por contaminación del agua. Por contaminación del agua, ya que cuando los plaguicidas realmente han sido desparramados, el agua es muy fácil de contaminar, ¿sí? Encima, si es en los cultivos y se riega, va a las aguas profundas que se utilizan los pozos para tener, chicos, es muy común la contaminación de manera oral, pero el que realmente está trabajando, chicos, estas dos sería para aquel que trabaja, ¿sí? Bien, chicos, vamos ahora dentro de estos, te dicen que se pueden clasificar, fíjate que acá era la mayoría son grupo 2, acá voy a colocar entonces según IARC. Entonces, ¿qué era aquello que los asociaban con respecto a la parte de cáncer? ¿Sí? Ahora, los plaguicidas tienen una composición química particular, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, tienen denominaciones, ¿sí? Entonces, allí, chicos, dentro de los, se voy a colocar ahora, plaguicidas, acá, y acá dos puntos, composición química. Entonces, de acuerdo a su composición química, están aquellos que son organofosforados. ¿Te acordás cuando vimos enzimas? Acá, chicos, órganos fosforados, y que tiene una parte orgánica, de química orgánica, y una parte que llegara a ser inorgánico, chicos, ¿sí? Muy eficiente para contaminarnos, muy eficiente para matar a las plagas, chicos, ¿sí? Entonces, lo que llegaran a hacer es, su acción en particular, chicos, en nosotros, entonces, en la contaminación, chicos, en la contaminación es que inhiben enzimas. Entonces, lo que hacen, chicos, dentro de sus mecanismos de acción, uno de los principales tiene que ver con inhibir enzimas. Y mira, te digo alguna enzima. ¿Te acuerdas la acetilcolinesterasa entre el músculo, chicos, entre la motoneurona y el músculo? Mira, te digo dónde estaba. Entonces llegáramos a tener así, así, y acá tenemos la fibra muscular. ¿Te acuerdas de que acá había una enzima que hacía degradar los neurotransmisores que estaban en exceso? Entonces, a esa la inhibe. Por lo tanto, van a quedar los neurotransmisores y va a afectar la transmisión, chicos, ya sea neurona-neurona o neurona-músculo, chicos, ¿sí? Entonces, inhiben enzimas. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Acá, Che. Acordate, si no me acuerdo quién era Che,
acetilcolinesterasa, chicos, ¿sí? Así como están los organofosforados, también están los organoclorados. Chicos, son muy parecidos en cuanto a su acción. Chicos, acá sí, estos también inhiben enzimas, pero inhiben enzimas y también lo que hacen es inhibir canales de cloro, chicos, ¿sí? Canales de cloruro. Dentro de las enzimas, chicos, están acá de enzimas y canales de cloro. Acá voy a colocar relacionados con, ¿te acordás? El neurotransmisor GABA, entonces que era gamma, el ácido gamma aminobutírico. ¿Te acordás? La función que hacía era inhibir, chicos, hacer que esto esté más frenado, ¿sí? Luego, dentro de sus estructuras químicas, tenemos a los carbamatos. Chicos, yo esto no te daría si no te preguntaron ahora, ¿sabes? Entonces preguntaron así, che, ¿qué estructura química tiene, lo que se contaminó tal persona, ¿sí? Entonces, allí vamos con los carbamatos, ¿sí? Estos otra vez hacen la misma inhibición, la mayoría, chicos. Mira, ponele que llegaras a tener en un examen ahora, que tenés en la parte del examen presencial, y te dice, ¿qué acción tiene? Casi no le das si decís que inhibe enzima, che. La mayoría inhiben enzimas, particularmente a la colinesterasa, ¿sí? Entonces, aquí vamos con entonces, chicos, inhibe, y acá ya pongo, chicos, directamente, aquí en chicos, ¿sí? Entonces, inhibe a Che. Entonces, recordate Che, que era la enzima, ¿sí? Luego, chicos, están aquellos que son espiridios, chicos, ¿sí? Acá, espiridios. Entonces, de aquellos que llegaron a ser espiridios, llegaron a ser, chicos, algunos denominados diquat y otros paraquat, tienen nombre particular, ¿sí? Entonces, aquí diquat y el otro es paraquat. Es el nombre, chicos, que se los conoce de manera general, ¿sí? De estos espiridios, que el más común llegaron a ser los vipiridios, entonces acá pongo flechita, como los vipiridios. Entonces aquí los llegara a subrayar a este. Entonces, sí llegaran a ser especies reactivas del oxígeno, chicos, ¿sí? Entonces, tienen esa particularidad, chicos, ¿sí? Entonces, pueden generar, y mira, como nosotros conocemos, la verdad que era ROS, leyendo de atrás hacia adelante, especies, luego reactivas de oxígeno, entre nos, radicales libres, chicos, ¿sí? Entonces pueden llegar a generar radicales libres y luego, chicos, hacen una reacción completa sobre el organismo, ¿sí? Luego, chicos, glifosfatos, chicos, pongo a los principales, ¿sí? Los glifosfatos son unas estructuras con fósforo y los cuales también están unidos a un aminoácido. Pero el nombre común es glifosfatos, chicos, ¿sí? Entonces, de los glifosfatos tienen mira, estos, lo que pueden es acá, desacoplan la fosforilación oxidativa. Desacoplan la fosforilación oxidativa, chicos, ¿sí? Entonces, la fosforilación oxidativa, sabemos de que esto ocurre en la mitocondria. Y acá pongo otros, chicos, ¿sí? En cuanto a la composición química de los mismos, ¿sí? Luego, chicos, también los plaguicidas se los puede considerar, se los nombran así, o si no, se los nombra de acuerdo a su toxicidad, chicos, ¿sí? Entonces, según su toxicidad, acá según composición química y ahora según su toxicidad.
Esto que vamos a colocar acá de toxicidad, también cuando habíamos visto arsénico en el agua, también estaba mencionado, chicos, ¿sí? Entonces, se los dividen en clases, chicos, ¿sí? Entonces, acá la toxicidad, menciono, entonces, que se dividen en clases. Chicos, y dentro de las clases están y estas clases, chicos, sí, esto es según la OMS, porque te pueden decir según la IARC o según la OMS. Según la IARC, dice que sería del grupo 2A relacionado con cáncer. Acá tiene que ver con peligrosidad, chicos, ¿sí? Entonces se dividen en dos clases y ahí entonces se dividen en clases. Dentro de las clases, entonces voy a la denominación, ¿sí? 1A. Chicos, dentro de las letras, este es 1A chiquitito. Estos son los extremadamente peligrosos, chicos, ¿sí? Entonces, extremadamente peligrosos. Entonces, ahí tenemos al 1A. Si hay el 1A, entonces está el 1B, chicos, ¿sí? El 1B son altamente peligrosos y todavía inclusive altamente, chicos, peligrosos, colocados inclusive todavía en rojo a esto, ¿sí? Luego está el 2. Luego está el 2. Los dos, chicos, son los moderadamente peligrosos. Entonces, moderadamente peligrosos. Y luego están, chicos, los del grupo 3, los cuales se consideran ligeramente peligrosos, pero ninguno deja de tener peligrosidad, chicos, ¿sí? Entonces, por eso que no utilizo el color verde, ¿sí? Realmente ocupan los colores rojo para este, amarillo para este y azul, chicos, se suele utilizar para el ligeramente peligroso, ¿sí? Entonces, chicos, allí, entonces los plaguicidas, recordad que esta era según la IA, toxicidad de acuerdo a la OMS, composición química, una serie de características, chicos, en forma particular, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver casi por sus clasificaciones. Y vamos a nombrar cuáles son los principales mecanismos de acción de los plaguicidas, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos con mecanismos de acción. Bien, hacia allí y allí. Entonces ahora vamos con mecanismos de acción. Dentro de los mecanismos de acción, chicos, entonces medio están nombrados acá un poco, ¿sí? Entonces, ¿cuáles llegarán a ser sus principales mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, acá, a nivel celular, entonces, acuérdate que seguimos hablando de los plaguicidas, ¿sí? Entonces, mecanismos de acción de plaguicidas. Entonces, a nivel celular, aquí, entonces lo que generan es estrés oxidativo. Y viste que hace un ratito decíamos qué era lo que generaba, chicos, con gran facilidad, los que van dañando a las células, chicos, ¿sí? Entonces, esa llegará a ser uno. Luego, dañan mecanismos de desintoxicación. Entonces, todos los mecanismos de desintoxicación, llámese P450, llámese, chicos, peroxisomas y demás que tratan de desintoxicar, los plaguicidas tienen la particularidad de dañar, ¿sí? Entonces, si dañan estos, entonces se forman ROS. Chicos, hace un ratito veíamos los mecanismos de desintoxicación. Hace un ratito veíamos, primera reacción era oxidación, la segunda era conjugación, ¿viste? Entonces, se basa en que hayan electrones dando vueltas, ¿sí? Y si esos electrones no encuentran dónde ir, van a ir a parar a las células, chicos. ¿Sí? Entonces, como está dañado el desintoxicación, entonces va a favorecer a la formación de los ROS, chicos, ¿sí? Estos, entonces ahora, ahí viene el problema, dañan chicos, dañan al ADN, lo pueden mutar, dañan a las proteínas, chicos, ¿sí? Y cuando dañan las proteínas, dañan la funcionalidad que están realizando, chicos, ¿sí?
La otra, chicos, alteran al sistema inmune. Al sistema inmune, el sistema inmune que que empezamos a estudiar. Entonces, justo es el que queremos de que el chico se active para cuidarnos. Esto, entonces, al sistema inmune, acá favorece procesos inflamatorios. Entonces, las sustancias, los plaguicidas, se los consideran como proinflamatorios, favorecen la inflamación donde no debería haber. Y todo aquello que esté inflamado, el sistema inmune tiende como a atacarlo para, chicos, para disminuir su acción, ¿sí? Vamos a otra, esta que estaba escrito acá. Chicos, inhiben enzimas. Y dentro de las enzimas, y aquí chicos, por ejemplo, la que inhiben es a la CHE, la verdad que era la CHE, la colinesterasa, chicos, ¿sí? La colinesterasa, entonces, importante chicos, el sistema nervioso. La verdad que la colinesterasa, ¿qué hacía? Saca todos los neurotransmisores en exceso, chicos, ¿sí? Entonces, esta porque va a ser importante, chicos, porque elimina neurotransmisores en exceso. Y si esto no llegara a ocurrir, todas las transmisiones van a estar alteradas, chicos, ¿sí? Otra de las, aquí, chicos, de que decíamos de que se altera, chicos, el sistema inmune favorece los procesos inflamatorios, que acá, chicos, favorece aquí proliferación de algunos linfocitos, donde ellos, si proliferan linfocitos, da la posibilidad de que se generen autoanticuerpos que luego lleguen a dañar, chicos, ¿sí? Ahora, este es a nivel celular, chicos, ¿sí? Luego existen plaguicidas especiales que llegaran a tener efectos especiales, chicos, ¿sí? Entonces, a nivel celular, que acá voy a colocar algunos algunos plaguicidas como, le vamos a decir quiénes. Entonces, ahí ya ponemos ese mecanismo de acción, chicos, ¿sí? Organofosforados, entonces luego llegáramos a tener, chicos, a los órganos clorados, y también, chicos, acá llegaran a estar en esa función carbamatos, estos y carbamatos, chicos, ahora sí, hago allí una llavecita. Ellos tienen la posibilidad de ser, a ver la palabra, decíamos, disruptores endocrinos. Estos son los que habíamos visto esa palabra, bisfenol A en plásticos, ¿viste? Esa acción también lo hacen estos, chicos, ¿sí? Entonces actúan, aparte de hacer muchas de estas cosas, chicos, ¿sí? Actúan como, entonces, aquí, chicos, disruptores endocrinos. Chicos, al ser chicos, puede que las disrupciones sean porque anulan a la hormona, ese por un lado, o porque imitan a la hormona y es como que hay hormonas de más, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de los disruptores endocrinos, acá voy a colocar, principalmente imitan, ¿no?, hormonas. Y al imitar, chicos, a las hormonas, laburan como hormonas donde no deberían hacerlo, chicos, ¿sí? Es necesario para esa acción de una serie de señales alteradas, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de los disruptores que actúan de esta manera, ahora en otro puntito, lo realizan, chicos, a través de mecanismos de moléculas, a través de mecanismos, chicos, de moléculas
de moléculas señalizadoras, y acá, chicos, voy a colocar flechita, y sí, ahora voy a hacer un dibujito, chicos, ¿sí? Que activan mitosis, chicos, que activan mitosis por un lado, y la otra, chicos, que activan mitosis, que evitan controles. Si evitan controles, esto entonces, chicos, puede inducir a mutación. Y el otro, si activan a la mitosis, chicos, entonces generan proliferación celular. Entonces, chicos, acá nos estamos dando cuenta de que entonces estos plaguicidas pueden llegar a ser mutágenos y cancerígenos, chicos, ¿sí? Carcinogénicos, ¿sí? Dentro de las rutas, chicos, que llegaran acá a alterar, que decíamos, de las moléculas, hay, chicos, que acá, por ejemplo, mTOR, entonces llegar a ser una de las señalizadores que se ve alterada. Chicos, va a llegar a ser la otra. ¿Te acuerdas de que cuando la célula se iba dividiendo allá en mitosis, había una VAB que era, chicos, que controlaba el proceso, ¿sí? Esta va a estar alterada y otra, chicos, que todas van a activar, chicos, y controlar la parte de mitosis. Y esta, chicos, que nosotros estamos nombrando, mira, acá voy a colocar, normalmente debería venir la hormona. Y si viene la hormona, normalmente debería generar mitosis, pero no tiene que evitar control, ¿ok? Entonces, ahora, el problema es que tacho la hormona. ¿Quién viene ahora? Ahora viene el plaguicida, chicos, ¿sí? El plaguicida, que en este caso, ¿qué van a hacer? Van a imitar a las hormonas. Entonces, chicos, van a ocupar la misma vía de proliferación y entonces, en ese caso, que van a inducir, chicos, a mayor mitosis, y luego, chicos, a evitar controles, mutación. Si hay mutación y mitosis juntas, chicos, allí hay un gran cultivo de probables cánceres y de origen maligno, chicos, ¿sí? Luego, chicos, dentro de las características acá que estamos viendo, entonces vamos a ver qué genotoxicidad llegarán a generar ellos, ¿sí? Entonces ahora sí colocamos acá, entonces estamos viendo de que algunos son genotóxicos y otros llegan a ser proliferativos, otros inhiben enzimas. Entonces ahora, y los que afectan al gen, ¿qué onda? ¿Qué hacen? Entonces vamos a plaguicidas con asociados, chicos, a la genotoxicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué alteraciones llegarán a generar, sí? Entonces ahora, saliendo de esto, entonces tiene que ver con la genotoxicidad, entonces generada por plaguicidas, ¿sí? Generada por plaguicidas, plaguicidas. Entonces, genotoxicidad, entonces generada por plaguicidas, ¿sí? Chicos, esta genotoxicidad generada por plaguicidas puede llegar a ser directa. Chicos, genotoxicidad directa, allá como su nombre lo indica, lo que hace es, chicos, el plaguicida va y se sienta arriba del ADN, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer sobre el ADN? Lo que estudiamos, chicos, hace re poquito, ¿sí? Va a alterar al cromosoma en forma, en número, en estructura, ¿sí? Entonces, en forma directa, entonces altera, chicos, al cromosoma, cuando está entonces armadito, y al cromosoma, ¿en qué lo altera? En número, en estructura. Chicos, si eran números, ahora cómo se llamaban, euploidías. Y si, chicos, es más, el número puede haber euploidías y aneuploidías, ¿sí? Y en estructura, chicos, eran un montón, adición, deleción, chicos, translocación, duplicación y demás hierbas, ¿sí? Entonces,
todas ellas llegaran a ser. Y también alteran, chicos, al gen. Entonces, si alteran al gen, chicos, pueden generar mutaciones puntuales, ¿sí? Entonces, se alteran al gen, entonces acá, chicos, generando mutaciones de tipo puntual. Entonces, esa es la acción de manera directa, chicos, ¿sí? Y luego están las alteraciones, chicos, indirectas. Entonces, dentro de la genotoxicidad que llegará a ser indirecta, el plaguicida no se sienta arriba del ADN. Lo que hace es generar primero, chicos, mira, hay dos mencionadas. Uno, primero genera ROS y el ROS lo altera el ADN, ¿viste? Entonces es indirecto, él no fue directo ahí, ¿sí? Ese es uno. La otra, genera marcas epigenéticas. Entonces, chicos, de acuerdo a la marca, luego se va a leer de una manera particular, ¿sí? Entonces, de manera indirecta, entonces la genotoxicidad está dada, chicos, entonces a través de ROS, entonces, que daña secundariamente, chicos, al ADN. Luego, la otra, chicos, el plaguicida va a generar marcas epigenéticas. Esas marcas epigenéticas acá dañan en forma secundaria, acá es expresión, a la expresión, entonces, del ADN, ¿sí? Entonces, esa llegar a ser las características principales, chicos, ¿sí? Y dentro de las marcas, ¿a quién llegarán a marcar? Estas marcas epigenéticas, estas porquerías de los plaguicidas, chicos, marcas epigenéticas, y acá, chicos, dentro de ellos, ¿te acuerdas que teníamos a los ARN pequeños? A los micro ARN. ¿Te acuerdas que hacían los micro ARNs? Controlaban que el ARN mensajero esté lindo, ¿sí? Entonces deja de haber control. Entonces, al marcarlo por metilos y demás. Luego, las histonas. Chicos, a las histonas, depende de cuál fuera, algunos acetilan, chicos, y la dañan o cambian, modifican su expresión, otros acetilan, sobre todo acetilan, chicos, ¿sí? Al ADN es al cual metilan, y acá, chicos, recordemos que son acciones normales, pero el plaguicida, si acetila o si metila, lo hace cuando no lo tiene que hacer. Entonces, chicos, en este caso va a acetilar a la histona o al ADN, lo va a metilar cuando no lo tenía que hacer, ¿sí? Y entonces, acá, chicos, entonces se genera un comportamiento anormal del ADN. Recordar de que esto, chicos, en las histonas lo realiza cuando no tiene que hacer, ¿sí? Entonces, acetilan, metilan, se genera un comportamiento anormal del ADN donde no era el esperado, chicos, ¿sí? Y en ese comportamiento anormal del ADN puede inducir a la expresión de genes que no tenían que hacerlo, chicos, ¿sí? Anormal del ADN, entonces, chicos, dando ocasión para mutaciones, para tumores. Entonces, lo que se hace es metilar a un ADN de alguien que controlaba. Ponele P53, no actúa. Chicos, a un proto-oncogen que era bueno, se va a transformar en oncogen, ¿sí? Entonces, esas llegarán a ser las características, chicos, ¿sí? Entonces, ahora que vemos en esta genotoxicidad, cuáles llegaron a ser los daños principales que se llegan a hacer sobre el ADN, ¿sí? Entonces acá los daños principales sobre el ADN, espérate, todo tiene que ver por los plaguicidas, ¿sí? Chicos, uno de los daños principales es que el ADN se rompe. Entonces, chicos, acá es ruptura
ruptura del ADN, se fragmenta. Se trata de, acuérdate, ¿te acuerdas que teníamos mecanismos de reparación? ¿Se trata de reparar? Sí, 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 se trata de reparar. Mira, ruptura del ADN lo puede llegar a reparar, chicos, ¿sí? La ruptura del ADN, ya sea en la simple o en la doble cadena. ¿Lo puede reparar? Sí, lo puede reparar. Pero si es mucho el plaguicida expuesto, ya no le da el cuero, chicos, ¿sí? Luego también, ¿qué otro daño? Medio que habíamos mencionado allí. Entonces, acá con esta ruptura, entonces, acá no lo voy a colocar acá, chicos, ¿sí? Altera, entonces, número y estructura, chicos, de los cromosomas, ¿sí? Y por otro lado, chicos, el otro es el daño oxidativo, el daño oxidativo sobre el ADN, chicos, ¿sí? Entonces, el daño oxidativo, esto es por viste que algunos plaguicidas que inducen a la formación de ROS. Esos ROS los agarra la célula, trata de frenar chicos, peroxisomas, laburan a full, pero si el plaguicida continúa, empieza a agarrar lo que sea, ¿sí? Dentro de esos, entonces, el daño al ADN, ¿sí? Chicos, ¿te acordás de que hay muchos en estos considerados? Entonces, fíjate, en este daño con el ROS, pueden disparar diferentes tipos de respuestas, chicos, ¿sí? Entonces te dice, che, ¿qué estudio se puede hacer para poder llegar a detectarlo? ¿Sí? Entonces hay una serie de estudios que se pueden llegar a hacer, ¿sí? Chicos, dentro de ellos, mira que se nota, ¿qué estudio puedo hacer? Para el número y estructura, con chicos, haciendo un cariotipo, se puede determinar el mismo, ¿sí? Si llegáramos a hacer un estudio génico, chicos, puedo detectar el hecho de las rupturas del ADN. El daño oxidativo no se puede mucho detectar, excepto que midas a las sustancias o cómo se va alterando la célula, chicos, ¿sí? Esto genera una serie de alteraciones, ¿sí? Entonces, lo que primero voy a colocar, chicos, es qué enfermedades están asociadas con los plaguicidas. Chicos, dentro de estos, si las nombramos, quiero saber, chicos, acá nomás dentro de los daños, acá el último acá que quiero colocar son los daños epigenéticos, que los nombramos allí, chicos, ¿sí? Epigenéticos, ¿sí? Entonces, dentro de los epigenéticos, ¿te acuerdas que teníamos aquellos que llegaran a ser metilación, acetilación, cuando estos no deben llegar a ocurrir, chicos, ¿sí? Bien, dentro de, vamos a las enfermedades asociadas, ¿sí? Vamos entonces a las enfermedades asociadas, enfermedades asociadas. Bien, chicos, dentro de las enfermedades asociadas, acá, chicos, plaguicidas. Pongo plaguicidas para escribir cortito, pero es a la exposición de plaguicidas. Y es como un notorio, chicos, lo que estamos viendo, ¿sí? De esto, por ruptura, alteración del cromosoma y demás, la enfermedad. Entonces, asociadas, voy a colocar con la letra E, nada más dentro de las enfermedades. Enfermedades genéticas. Y chicos, el problemita es si estas enfermedades genéticas van al óvulo o al espermatozoide, pueden ser, chicos, heredables, ¿sí? Entonces, algunas heredables. Entonces, son de mala onda los plaguicidas, chicos, ¿sí? Entonces, luego, dentro de las enfermedades, chicos, cánceres de todo tipo, pero acá hace referencia a algunos en forma particular, chicos, ¿sí? Entonces, cánceres como CA, y acá dentro de los CA, el cáncer de próstata, leucemia. Y ahí, chicos, no significa que nos genere cáncer de mamas. Generalmente el trabajo es como trabajo de fuerza. Entonces, generalmente la contratación de ese trabajo, chicos, requiere la fuerza capaz del varón para hacer el trabajo. Así que casi es una enfermedad
profesional, chicos. Por eso es el nombre de este primero, ¿sí? Leucemia, mucho. Mira, chicos, hay uno de los PDF que te mandé, que era una nota periodística de un bioquímico aquí de resistencia. Chicos, que lo que trata es de investigar, lo está haciendo, de probar el efecto de los plaguicidas de acá de la zona. Luego empezó a meterse con otras provincias, tiene todo un quilombo de cosas, pero probó cómo los plaguicidas del campo están llegando a la ciudad. Primero empezó a medir las leucemias en la gente que estaba trabajando. Muy difícil fue porque la gente es su trabajo, entonces no querían dar las muestras ni demás, ¿sí? Cuando lo logra, demuestra la existencia de esas leucemias. Y empezó a notar esas leucemias en las ciudades. Están llegando los plaguicidas a la ciudad. Hizo ese trabajo también en el norte de Santa Fe y en Córdoba. Un quilombo tuvo, chicos, porque se tiene que meter con grandes partes económicas, ¿sí? Pero lo hace y lo sigue haciendo, así que capaz que en alguno de los congresos vos llegarás a estar, chicos, y te lo explica hermosamente esto de los plaguicidas, y es de la zona. Yo nombro a esa, chicos, es el doctor Lucero, ¿sí? Él es genetista y está con un conjunto de médicos del nordeste, chicos, ¿sí? Está pues un equipo médico del nordeste que está haciendo entonces, sentando precedentes con esto, ¿sí? Ese mismo estudio no hay, chicos, por allí en la parte de Buenos Aires y demás, hay otro tipo de estudios porque se afecta la economía, entonces hay que meterse con muchas cosas, ¿sí? Bien, chicos, allí luego, dentro de los cánceres, aparte de leucemias, está la parte de cáncer de pulmón, tiene que ver, ¿viste? Por las vías de entrada, chicos, y cáncer de colon, ¿sí? Cáncer de colon en ese orden, chicos, ¿sí? Bien, luego están relacionados con las disfunciones, y acá, chicos, cuando hablamos de disfunción es que funciona mal, alterado, disfunción reproductiva. ¿Te acuerdas algunos de ellos que eran disruptores endocrinos, ¿sí? Luego, chicos, hay una serie de defectos genéticos, fíjate en estos que nosotros hablábamos de la susceptibilidad en el nacimiento, que llegarán a ver, defectos de nacimiento. ¿Y a qué se debe? Que la exposición estuvo durante, chicos, el embarazo. Entonces generan una serie de alteraciones, ¿sí? Luego, enfermedades, chicos, autoinmunes. ¿Y por qué eres autoinmune? ¿Te acuerdas a qué células atacaba? A las células de la inmunidad. Y luego, hacía que se prolifere más linfocitos. Los linfocitos que secretan anticuerpos. Entonces generan anticuerpos que se equivocan todos, chicos, ¿sí? Y luego, chicos, alteraciones cromosómicas. Y viste de las alteraciones cromosómicas. Acá justo estoy, chicos, borrando, pero otra vez lo pongo rápido porque vos lo estudiamos un poquito, chicos, ¿sí? Entonces, alteraciones cromosómicas de número, alteraciones cromosómicas, chicos, que llegaran a ser en la parte de estructura, ¿sí? Dentro de estos, dice que induce, ¿viste que decíamos acá? Un daño oxidativo ROS. Chicos, mira, ¿quién también genera ROS? El hecho que uno se alimente mal, esté sedentario, esté estresado. Entonces, chicos, todo eso genera ROS. Y todo eso puede inducir en el tiempo a enfermedades, chicos, crónicas no transmisibles. Si te da una llama extra, entonces la enfermedad crónica no transmisible se aumentan aún más. Por esto, chicos, ¿sí? Entonces acá hay aumento de las enfermedades no transmisibles, chicos, ¿sí? Dentro de ellas, desde, chicos, diabetes, Parkinson, ¿te acuerdas que era la que no andaba? Entonces la transmisión del impulso nervioso se ve alterado, chicos, ¿sí? Y debido a eso, entonces, en la última hoja te nombran esa última hoja, te preguntan, ¿viste, chicos? ¿No? Las últimas hojas son muy preguntables, las últimas de la última, ¿sí? Entonces vamos a esa última, que es qué técnicas se utilizan para la evaluación, ¿sí? Entonces ahora vamos a las técnicas, entonces utilizadas para, entonces, evaluación del daño genético, del daño genético.
Entonces, acá, entonces aquí llegaron a ser, ¿por qué vos decís, por qué yo tengo que hacer? Yo no la voy a hacer, sí, no la vas a hacer, pero la vas a solicitar como médico, chicos, ¿sí? Entonces yo necesito solicitar tal característica, chicos, ¿sí? El primero que voy a colocar, que no está en el orden, pero que lo conocemos, es cariotipo, chicos, ¿sí? Entonces, con el cariotipo, ¿qué vas a detectar? Chicos, primero tienen que tener su fecha clínica, que está viendo una exposición a un plaguicida. Se quiere saber si tienen este tipo de alteración de cromosomas, de número y de estructura. ¿Podés curar por tu salud que fuera por un plaguicida? No, pero ya sabes que está alterado, chicos, ¿sí? Entonces, con el cariotipo, entonces detecta alteraciones cromosómicas y las alteraciones cromosómicas tanto de número como, chicos, de estructura, ¿sí? Entonces, ahí vamos al primero. Luego, chicos, hay un ensayo que tiene un nombre particular, chicos, ¿sí? Ensayo Cometa. Entonces, vamos a este ensayo Cometa. Chicos, en el ensayo Cometa lo que trata es, entonces, se observa patrón de migración del ADN. Patrón es que dibujo tiene, ¿sí? Digo todo mal. Chicos, llegáramos a tener un vidriecito. Entonces, un vidriecito tipo portaobjetos, tal. Acá, en este, ya no lo voy a hacer en 3 dimensiones porque no me da la cabeza. Entonces, acá coloco una célula normal. Y la célula normal la rompo y me queda el ADN. Y luego acá pongo la célula del paciente. Vamos a suponer que este paciente está, chicos, entonces con plaguicidas y este tiene el núcleo alterado. Así que el ADN, ¿te acuerdas? Uno de los daños, ya lo borré, era ruptura del ADN, ¿sí? Entonces va a tener ADN cortado, chicos, ¿sí? Entonces acá lo que se hace es colocar electricidad y demás y se hace migrar. Como está la célula sana, el ADN va a migrar y va a aparecer acá una manchita, una sola. En tanto que como está todo roto el ADN, y el ADN que está sanito, hay el ADN que está sanito, pero hay un ADN que está todo rotito. Entonces hace así, ensayo Cometa, con mucha imaginación, eso es un barrilete, chicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que trata de ver el patrón de migración del ADN, y en este patrón de migración, entonces, chicos, sí hay contaminación. Entonces, si hay contaminación con plaguicidas, si hay contaminación, entonces con plaguicida, entonces parece un cometa. Sí, chicos, entonces la verdad que acá llegaron a tener a la célula con su núcleo ADN normal. Y cuando migra, entonces genera una sola manchita y se pone al lado, entonces te sirve de referencia. El ADN cortado, llegará a ser entonces vamos a llamar del patológico. Entonces, que es patológico genera esto más clarito, pero queda acá toda una colita, chicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que con mucha imaginación les llaman cometa, chicos, ¿sí? Luego, el otro, chicos, habla también de esa ruptura del ADN. Entonces, acá, micronúcleos. Chicos, a medida que la célula va rompiendo su ADN, es un núcleo, chicos, se va, ¿te acuerdas? Las caspasas van generando desde adentro la ruptura, y una de las cosas que primero rompe es el núcleo. Entonces van a ser células que van a estar muy dañadas. Entonces empieza a romper núcleos y vas a ver el núcleo y al lado un nuclito. No es que le salió otro núcleo, chicos, sino que el núcleo original se está rompiendo, ¿sí? Entonces, micronúcleos. Entonces, acá aparecen, entonces, chicos, pequeños cuerpos, y allí los llegará a subrayar, chicos, pequeños cuerpos con restos de cromosomas.
de cromosomas. Y en esto, chicos, acá de micronúcleos, entonces, si yo te lo llegara a decir, entonces la célula, entonces, chicos, tenemos a la célula tiene su núcleo y tiene al ladito otro núcleo. Entonces, este que es el núcleo verdadero, tiene al ladito otro. Ese, chicos, empieza a cortarse, se está desarmando la misma y llegan a aparecer en forma particular, ¿sí? Y acá voy a indicar como otras, que son técnicas, chicos, donde sí ya son altamente específicas, ¿sí? Entonces acá voy a colocar otras, pero las digo acá, chicos, ¿sí? Entonces las otras, entonces son técnicas altamente específicas, entonces técnicas altamente específicas de acá, chicos, una es hibridación. ¿Te acuerdas cuando estudiamos técnica histológica, hibridación? Es que agarran un pedacito de ARN, ¿te acuerdas que será el sonda? Mezclan con el ADN con plaguicida y ahí, chicos, llegar a ser por hibridación y de esta hibridación hay dos utilizadas, chicos, ¿sí? Una hibridación genómica comparativa, y luego, chicos, hay otra que también es una hibridación. Te nombro solamente por las dudas, chicos, ¿sí? Es in situ, significa chicos, in situ es, se saca la célula viva y lo tenés, chicos, en la placa o en el vidrio para analizar, ¿sí? In situ por fluorescencia. Y acá, chicos, en cada uno de estos lo que se quiere es detectar si se ha perdido o ganado material o si ha habido, chicos, alguna alteración. Acordate de, en cada una de ellas, recordate de que se trata de ver cómo está el gen. Y acá el gen, pero con una coloración particular, ¿sí? Bien, ahí está ese PDF que tenía lo suyo, chicos, el PDF, ¿sí? Ahora, sí voy a ir a la actividad, chicos, ¿sí? Entonces, yendo a la parte de la actividad, voy a un detallito. Entonces, sí, acá ya este PDF. Entonces, un pedacito nada más te pedían de este, chicos, ¿sí? Yo no te podía dar un pedacito nada más de la teoría, porque es una teoría que también tenemos que saber. Te digo, chicos, que te tomaron de esto. En realidad era el título, cómo se puede evaluar el daño genético por plaguicida. Y estaba esto. Y si vos no leíste, mi amparo le pone que hace cometa, ¿viste? Entonces uno saltea ese, ¿sí? Entonces, fíjate que era lo que miraba, un patrón particular de migración que tiene el ADN, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora, dentro de lo que llegaras entonces a tener, viste de que en la parte de la actividad, viste que en la actividad, acuérdate que estamos en la actividad 8 y acá en la actividad número 4, que era la de ambiente, ¿sí? Entonces, recordemos también la parte de ambiente. Una de las cosas que hicimos ayer era entonces el esquema de flujo. ¿Te acordás, chicos, el esquema de flujo? Para chicos, de paso llegar a saber, dice de los procesos que permiten entonces involucrar al fármaco, entonces los procesos que permiten que el fármaco entonces llegue a ingresar y se elimine con todas las características particulares que tenía el fármaco. O sea, repasando, vía de entrada, justo este era endovenoso, ¿sí? Pero era vía de entrada, después de la absorción, distribución, luego la biotransformación. Esa era la teoría de ayer. La biotransformación, ¿qué fases? Fase 1, fase 2, luego se hace un chicos hidrosoluble, se excreta y se elimina. Ese era el que habíamos entonces nombrado ayer, ¿sí? Entonces, en ese esquema de flujo, ¿sí? Luego, entonces, chicos, era un A. En un B, ¿viste de qué te decían cuáles son los elementos que llegaron a componer a la P450, ¿sí? Entonces, chicos, los elementos, sin el dibujito, ¿sí? Pero serían este,
esto, ¿sí? Entonces llegaron a ser la enzima que permite capturar, chicos, entonces al NADPH más H. Luego tenemos el citocromo B5 y luego a la propia, chicos, CYP450, que es donde se realiza la reacción, ¿sí? Y dentro de la misma, te acuerdas que habíamos nombrado que está ella más, chicos, el M, y ahora sí te pregunto, el M, cuando está por empezar a elaborar, el hierro, ¿en qué estado está? +3, ¿viste? Cuando labura pasa en +2 y se recicla como +3, ¿sí? Bien, chicos, y allí te dice cuál es el centro catalítico. Entonces acá, ¿cuáles son los elementos? Eran estos, chicos, ¿sí? Y el centro catalítico, entonces lo constituye el hierro. Ahora sabemos, porque hoy hicimos al iniciar, ¿te acordás, chicos, el ciclo donde viste que sin el hierro y sin el M, chao fuiste, ¿sí? No sirve para nada porque agarra el electrón y ¿quién lo agarra, sí? Entonces, llegar a ser, chicos, el centro catalítico, ¿sí? Bien, luego, chicos, de esto, ABC, entonces habla de un chico Joaquín, el padre de Alejandro, que tiene plantaciones en Goya, en las que desde joven utiliza herbicidas como glifosfato, insecticida, órganos fosforados y clorpirifos, chicos, ¿sí? Mencionen mecanismo de acción y cómo pueden afectar a la salud, ¿sí? Entonces, chicos, fíjate de que acá te mencionan los que hoy estuvimos viendo, ¿sí? Viste que teníamos a los glifosfatos, viste que vimos a los órganos, acá son los órganos fosforados, y luego, chicos, a los clorpirifos, ¿sí? Clorpirifos también pueden ser clorpirilos también, chicos, ¿sí? Hace un ratito los vimos, chicos, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que nos llegara a decir de cada uno de ellos? Mecanismo de acción, lo pusimos, chicos, ¿sí? ¿Te acordás de que algunos actuaban inhibiendo la enzima Che? Otros llegarán, chicos, a actuar como disruptores hormonales, otros generando ROS. Entonces, chicos, viste que cada uno de ellos tiene ese mecanismo de acción. Y debido a eso, luego, ¿cómo afectan a la salud? Entonces, chicos, ¿te afectan a la salud? Son todas las enfermedades que hace un ratito nombramos, ¿sí? ¿Cómo afectan a la salud? Entonces, generando una serie de cánceres, alteraciones cromosómicas, chicos, como acá es el papá de Joaquín, entonces las disrupciones hormonales si hubiera una mujer, pero acá habla de la parte de Alejandro, dice cómo puede afectar a la salud de Joaquín, chicos, ¿sí? Entonces, llegarán a ser las alteraciones cromosómicas, los cánceres, chicos, y acordarte el aumento de la posibilidad de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces, recordate los mecanismos de acción, hace un ratito los nombramos, pueden nombrar por cada uno de ellos, chicos, en forma particular, y luego la otra, chicos, cómo afecta a la salud, ¿sí? Entonces, de afecta a la salud, recordate que tiene que ver con la parte cromosómica, con la parte de cáncer, con el aumento, acuérdate que acá estamos hablando de un hombre, ¿sí? El aumento de las enfermedades no transmisibles y allí, chicos, tenemos inclusive mencionados en el apuntecito, ¿sí? Entonces, dentro, mira, si decimos en enfermedades no transmisibles, desde diabetes a enfermedades neurológicas, chicos, ¿sí? Y todo es a largo plazo, va a depender si la afección fue aguda o crónica, chicos, ¿sí? Bien, entonces eso era lo que, mira, para yo poner esto, yo ahora te digo re rápido, porque sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces recordad que cada uno de ellos tenía un mecanismo de acción. Uno puede decirlo de manera general, chicos, ¿sí? ¿Te acordás? Disminución de las enzimas, luego, chicos, generar ROS, disruptores hormonales. Ese no pongas, chicos, porque acá era varón, entonces disruptores hormonales era sobre todo para mujeres, ¿sí? Pero uno puede colocar, chicos, los disruptores hormonales más van a la afección de las hormonas femeninas. No es que el hombre no lo tenga las masculinas, pero no lo afectaría como el tanto, ¿sí? Esa sería esa actividad, chicos, faltante, ¿sí? Y ahora, entonces, quiero nombrar dentro de las actividades la 5, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de esta 5, allí, allí y allí. Chicos, dentro de la actividad número 5 es el trabajo en terreno, chicos, ¿sí?
dentro de lo que es el trabajo en terreno, primero, chicos, no, no me da tanto ahí lo han visto, chicos, dice análisis de la situación, y acá en el 1 te dice el análisis, entonces acá el análisis de la situación de las enfermedades no transmisibles. Yo te muestro de lejitos, pero muestra entonces un mapita. Yo te lo digo de manera general. Al inicio de la clase, yo te muestro el hecho, ¿sabes? Pero acá tenemos que saber qué nos pide, ¿sí? Entonces, chicos, hay un graficongo. De ese graficongo tengo que mirar, dice, che, acá justamente te habla en la parte de inglés, pero es la tasa de mortalidad de las enfermedades no transmisibles del año 2019 de los países de América, chicos, ¿sí? Entonces, en este, recordate que habla de tasas, y es tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles, año 2019, y recordar que es en todos los países de América. Chicos, y acá dice, todas las edades, ambos sexos. Entonces, ¿qué tipo de tasa es? General, ¿sí? Entonces nos llegan a decir qué tipo de tasa es general. Si por ahí uno pone chuc, 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 todo le pones chicos, al chat GPT o a cualquiera IA, no te dice tasa general, ¿sabes? Entonces, ¿qué tipo de tasa es esta? Si es, te dice todas las edades, ambos sexos, ¿qué significa? Todo el mundo. Entonces, esta tasa, recordate de que es tasa general, ¿sí? Bien, chicos, dentro de estos te dice, ¿en qué cuartil se encuentra Argentina? Te dicen qué cuartil y lo que informa es quintil, chicos, ¿sí? Entonces, para mi sugerencia, poner dos cosas, ¿sí? Entonces, dentro de los quintiles, llegarás a mirar el dibujito, entonces, de las Américas acá, y acá arriba están los quintiles, chicos, ¿sí? Entonces, te hacen una referencia, estos colores corresponden entonces a la parte de los quintiles, chicos, ¿sí? Entonces, quintil, me detengo. Los quintiles, ¿te acordás? Cada quintil dividía en 20%, 20%, en 5 partes, ¿sí? Y cada parte era 20%, 20%, 20%, ¿sí? Entonces, dentro de lo que hacíamos por allá entonces teníamos, ponerle llegar a ser 20% y así para cada uno de estos, ¿sí? Entonces, Argentina se encuentra en el quintil 2, chicos, ¿sí? Si se dice que se encuentra en quintil 2, entonces, mira todas las observaciones que pudieras llegar a decir. Acá es 20%, 20 más 20, entonces acá es 40%. Entonces acá es 60%, se voy contando allá, 80% y demás. Entonces, es tasa de mortalidad. ¿Es de buena o mala onda que se encuentre con un quintil bajo? Como es tasa de muerte, nos morimos menos, está bueno, ¿sí? Entonces, chicos, estaría malo estar acá en este quintil, ¿sí? Nos morimos mucho. Entonces, acá dice que, no, wow, somos los mejores, pero tampoco somos los peores, ¿sí? Subcampeones, ¿sí? Entonces, chicos, acá te hablan está con colores. Entonces, el azul llegará a ser los que están acá en quintil 1, celeste, mira nosotros celestito, aguanta Argentina, ¿sí? Entonces, llegáramos a estar allí, ¿sí? Entonces, estamos en el quintil 2. Ahora, pero la pregunta es, ¿en qué cuartil se encuentra Argentina? Entonces, chicos, o le pifió o capaz que te está preguntando a propósito. Entonces, contestemos las dos cosas, ¿sí? Entonces, vamos a pintarle como quintil. Entonces, ¿en qué quintil se encuentra? Se encuentra en el quintil 2, entre 20 a 40%, ¿sí? ¿Qué significa que está en el quintil 2? Que fíjate que estamos, entonces este sería el quintil 2, ¿viste? Entonces, el quintil 1 es 20, el quintil 2 es 40, chicos, ¿sí? Entonces, que debajo de 40% nada más de la población se muere por enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entonces, ese es, y las otras zafan, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener allí una, chicos, ventaja, ¿sí? Entonces, hay quintil. Eso, chicos, ahora te voy a mostrar a la tarde cómo llegar a estar puesta, ¿sí? La otra, pero me dice cuartil. Bien, si esto hubiera estado dividido, vamos a suponer que no se equivocó el profe, ¿sí? Entonces acá esto sería a 20, entonces estaríamos, si este está aquí, entonces te acuerdas que sería 25 y acá estaríamos 50%. Aún así, para que sea chicos, te dicen qué cuartil se encuentra,
y estaría en 40%. Si es en 40% de 20 a 40, entonces estaría entre, chicos, el cuartil 1 y el cuartil 2. Se encuentran entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Acordate el cuartil 1 que era 25%, el cuartil 2 que era 50%, ¿sí? Y Argentina acá está entre 20 y 40, entonces se encuentra entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Entonces, luego, acuérdate de que acá te los hablan de, estos son, voy a ponerle quintiles. Acá llegarán entonces a tener puestos como quintiles y te preguntan como cuartiles, ¿sí? Primero contestar la información que te da acá, chicos, ¿sí? Y luego decir, si esto hubiera estado dividido en cuartiles, o sea, tal cosa, Argentina se encontraría entre tal y tal, ¿sí? Entonces decimos una cosa y por las dudas decimos la otra, ¿sí? Bien, chicos, luego te dice qué país tiene la tasa más alta y cuál es la más baja. Entonces directamente mira el dibujito, el que está colorado furioso es el más alta, el que está azul reazul es el más bajo, ¿sí? Entonces, chicos, dentro de esto la más alta llegará a ser entonces Haití, estaría bueno el que le toca colocar cuál es el valor, chicos, y no te dice ni que justifique, entonces directamente pone el país con tasa de mortalidad más alta fue tal y el de más baja tal, y con su valor. Chau, terminó la pregunta, ¿sí? Luego te dice, ¿qué datos son necesarios? De nuevo, chicos, ¿sí? Para calcular la tasa de mortalidad por esto, ¿qué datos necesito en el numerador? Número de muertes por enfermedades no transmisibles en el año 2019 en cada país, chicos, de las Américas, ¿sí? ¿Qué iría en el denominador? Población, chicos, tenés que ver, 2019 de cada país. ¿Y qué necesito acá? El factor de amplificación, ¿sí? Entonces, esos llegarán a ser los datos, ¿sí? Chicos, el factor de amplificación que están utilizando acá es 100.000. Entonces, decir, bueno, la amplificación utilizado 100.000, ¿sí? Bien, chicos, luego te dice, en base a los datos que se presentan en la foto, mencionar si esta afirmación es verdadera o falsa. Voy a decirle si es verdadero. Hago más cortito. En el 2019, las personas con enfermedades no transmisibles de Haití, Haití era el que tenía alto, chicos, ¿sí? Tuvieron mayor riesgo de muerte que las de Canadá, que era el más bajo. ¿Verdadero por qué? Porque las tasas que indicaban riesgo. Esa es la justificación, ¿sí? Entonces la consigna es verdadera, ¿sí? Chicos, porque lo que se están comparando son tasas y las tasas están asociadas a riesgo o probabilidad. Así que eso es verdadero y la justificación es porque tasa va con riesgo, ¿sí? Bien, chicos. Luego, allí aparece entonces esto. Entonces, ahora en la tarde iniciamos y ponemos ese, chicos, esto, ¿sí? Te dice que analices otro gráfico. Te va a decir toda una mancha, chicos, ¿sí? ¿Tenés que poner los gráficos? No, 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 no. Yo pongo para que cuando estemos hablando, yo no tengo que agarrar, chicos, ojear las hojas, ¿sí? Ojear el PDF, chicos, ¿sí? Te dice analizar el gráfico. Este es el gráfico 2 que aparece, chicos, en otro lugarcito, ¿sí? El gráfico tiene un montón de barras. Todas las barras llegan al 100%, y acá me dice porcentaje, acá me dice en año 1997 hasta llegar al año 2022, y el título te dice distribución porcentual de muertes, entonces acá es muertes, según grandes grupos de causas, entonces muertes por causas en Argentina. Chicos, ¿qué tipo de gráfico es este que llega hasta el 100%? Barras proporcionales. Si por ahí llegaste a colocar el IA, te pone otra cosa, ¿sabes? Pero tenemos que adecuarnos al del apunte, ¿sabes? Entonces, aquí tendríamos que poner, ¿cómo se denomina el gráfico? Barras proporcionales. Ahora, ¿qué medida de mortalidad? Chicos, la medida de mortalidad eran tasa de mortalidad, tasa de letalidad y, chicos, mortalidad, chicos, proporcional o porcentual, ¿sí? ¿Qué se llegará a graficar acá? Mortalidad proporcional, esa es, ¿sí? Entonces, mortalidad proporcional. Entonces, en 1997, cada uno de estos que llegará a ser causa, causa, causa. De ese año, todo en Argentina, ¿sí? Entonces, chicos, ahora, para poder hacer este gráfico, por ejemplo, quiero hacer qué datos llegar a necesitar. Acuérdate que era este. ¿Qué iría en el numerador?
el numerador es lo mismo que aquel. Número de muertes, en este caso, por una de las causas, chicos, ¿sí? Entonces, por una causa, porque por cada una de estas, ¿sí? Dividido, decime el denominador, acá cambia, por el total de todas las causas. Entonces, la suma de todos estos, ¿viste? Entonces, ahí llego al 100%, ¿sí? Entonces, acá el factor de amplificación, ¿cuánto es? 100. Entonces, es un porcentaje, chicos, ¿sí? Entonces, el porcentaje de esta con respecto a esta, chicos, ¿sí? Entonces, tengo 400, 200, 1800, ¿sí? Entonces, quiero de estas, bueno, 400 dividido la suma de todos, ¿sí? Entonces, el total de todas las causas, obviamente acá que tengo que llegar a decir, Argentina, chicos, acuérdate que este es por año, ¿sí? Por año porque está así, ¿viste? Entonces, muertes, chicos, entonces por una de las causas en Argentina en un determinado año, sobre el total de todas las causas en Argentina en ese mismo año, chicos, ¿sí? Bien, luego te dice, dicha medida que expresa, perdón, te dice, ¿expresa riesgo? No, y te acordás, chicos, que era proporción. Entonces, esta expresa riesgo, no, esta es tasa. Entonces, te acordás que expresaba la palabra que utiliza el apunte, magnitud de un evento, ¿sí? Entonces, no, ¿por qué? Porque lo que expresa una magnitud comparada, o si no puede decir una magnitud relativa, chicos, con que se expresa una causa comparada con otra, chicos, ¿sí? Ese era este. Luego te dice analizar este gráfico, que es un gráfico de línea, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, acá, chicos, acuérdate que este lo vamos a ver ahora al principio, ¿sí? Aparece un gráfico así, entonces, primero te dice, ¿cómo se denomina el gráfico? Gráfico lineal, ese no, es más, lineal múltiple, porque no hay una, hay varias, ¿sí? Y viste de que en el apunte te dice lineal, lineal múltiple, chicos, ¿sí? Luego, te dice de que en el gráfico, acá la tendencia de, y acá, chicos, tendencia de mortalidad y porcentaje de cambio anual. Acá, chicos, tenés que mirar y acá dice tasa, ¿sabes? Y luego, en cada uno de ellos hace un cálculo extra. Pero lo que tenés acá es tasa graficado, ¿sí? Y luego las tasas de mortalidad como estas van cayendo, ¿sí? Entonces acá te dice, es una tasa de mortalidad ajustada por edad, chicos, luego cada 1000 habitantes, de población y demás, varones, mujeres, no sé dónde está arriba, pongo así genérico, chicos, total. ¿Qué tipo de tasa es a diferencia del primero? El primero es la tasa general. ¿Este qué tipo de tasa es? Específica. ¿Y especificada por qué? Por sexo y por edad, por ambos, porque tenemos a los tres grafiquitos, chicos, ¿sí? Entonces, el lineal, ¿qué medida de mortalidad es? Tasas, y son justamente, hablan, chicos, de tasa, justamente tasa de mortalidad ajustadas, acá aparece un T, ajustadas, chicos, por edad. Recordate que acá es cada 1000 habitantes. Ahora yo te pregunto, ¿esto expresa riesgo? Sí, esta expresa riesgo. Entonces, chicos, justificación. Cuando vos tenés que justificar y decir sin riesgo, ocupa la otra palabra, porque es la probabilidad de la velocidad de ocurrencia de un evento en una población, ¿sí? Luego, chicos, ese era este, sí. Luego, chicos, ahora, por ejemplo, sin decirlo, pero no te piden, chicos, ¿sí? ¿Cómo hallarías esta tasa de mortalidad en mujeres? El numerador iría el número de muertes de mujeres en lugar, tiempo, dividido. Población de mujeres, lugar, tiempo. ¿Te acuerdas el factor de amplificación que utiliza acá? 1000. Acá utiliza 1000, ¿sí? Ahora, chicos, el último gráfico que te hacen acá analizar, chicos, en lo que analizan son 6 enfermedades y te dicen otra vez tasas específicas de mortalidad de enfermedad cardiovascular, chicos, y en este caso por subgrupos, y acá cada una de las por subgrupos de enfermedades que llegaran a ser relacionadas con la parte cardiovascular. Y son 6. Entonces, a menor de edad, obviamente que no tiene enfermedades cardiovasculares, chicos, ¿sí? Entonces está así. Y pues, un poquito, y hace medio viejo, y chicos, ¿cómo estamos nosotros? Pues, casi. Entonces, por eso de que acá están muy altas a lo último, porque corresponde a, medida que nacemos más viejos, están más sometidos, chicos, a estas enfermedades, ¿sí?
Entonces te dice, ¿cómo se denomina el gráfico de barras múltiples o agrupadas? ¿Qué me pueden llegar a decir? Si es adecuado el gráfico, más o menos, no más, ¿sí? Tiene demasiadas barras, llegar a ser confuso, hay valores que no se llegarán a ver. Tiene más de 15 barras, chicos, ¿sí? Chicos, dice que es una tasa de dice la tasa de mortalidad es por enfermedades cardiovasculares y luego por grupos de edad. ¿Es general o específica esta tasa? Específica, porque es por grupos de edad. Acá están los jovencitos y acá están los viejones, chicos, ¿sí? Entonces, llegar a ser específica, ¿sí? ¿Qué datos se necesitaron? Acuérdate que esta tasa de muerte por enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces va a ser el número de muertes, chicos, por enfermedades cardiovasculares, tiempo, lugar, dividido población, chicos, ¿sí? Población, y luego acá que nos faltó, por rango de edad en cada uno de ellos, chicos, ¿sí? Y luego, allá lo último, chicos, te dice qué indicadores se utilizaron en los gráficos 2, 7 y 14, esto que estamos diciendo acá. Chicos, acá era mortalidad proporcional, que es matemáticamente una proporción, ¿sí? Chicos, acá en el otro eran tasas, chicos, ¿sí? Y acá también llegáramos a tener tasas, donde relaciona un evento por ciertos rangos, y acá, chicos, no era por enfermedad, sino acá era, chicos, tasa de muerte, pero era según el rango y edad, y acá era de una enfermedad particular, pero eran tasas y son proporciones relativas que expresan riesgo o probabilidad, ¿sí? Chicos, y allí te dicen revisar los indicadores, analícenlos y escriban un comentario de dónde, cómo los llegaran a clasificar y su relación con los fenómenos de salud y su relación matemática, ¿sí? Entonces, realmente es ir diciendo, chicos, si es proporción, ¿qué es? Acuérdate, si es proporción es algo relativo, magnitud, y los que llegaran a ser tasas, fíjate si fuera tasa general o específica, y decir, chicos, que llegara a expresar riesgo, ¿sí? Entonces, fíjate que a lo último quedó este y este, para que llegara a decir qué te dice cada uno, qué es matemáticamente, y entonces, chicos, primero biológicamente, acuérdate, magnitud, riesgo, matemáticamente es una relación, ¿sí? Inclusive puedes decir, el numerador se encuentra en el denominador o algo de eso, ¿sí? Bien, chicos, a la tarde, cuando empiezo con esto, y luego me meto de cabeza, chicos, a decir que entran en las actividades, chicos, 9, vamos a ir a las 9, para ir haciendo, ¿sí? Algunas cositas las podemos ir haciendo, chicos, bastante bien, ¿sí? Bien, los saludo a los chicos del sur y les saludo a ustedes. Una cosita, viste que te estoy mandando todo semana 9 y después ya te empiezo a mandar todo semana 10, ¿sí? Ya todo por grupo. Acuérdate que actividad física ya está, ¿sí? Entonces ya está todo mandado. Ahora te mandé, chicos, ahí está voy, mamá, ¿sí? Te mandé ¿sí? Te mandé, chicos. Entonces, ahora esta partecita que te voy a mandar, acuérdate acá de extraer de donde tengas, chicos, lípidos, metabolismo de lípidos, ¿sí? Esa tenés que exponer, así que aguanta repasar beta oxidación, síntesis de lípidos y demás. Esa teoría, te la traes de nuevo, ¿sí? Ese nada más para ir teniéndote. Y te voy a ir mandando así todo por grupete nada más, ¿sí? Digo, unidad 9. Es una preguntita te quería hacer porque ¿te es útil que te mande a nuestra manera y abajo los de la facultad? Sí, bueno, si alguno no, más vale mando y que sobre. Y uno baja solamente lo que necesita, ¿sí? Bien, pues ahí está. Sí.